tal? ¿Cómo le va? Bienvenidos a una emisión más de Punto y Aparte. Estamos transmitiendo desde las instalaciones de la Dirección de Televisión Universitaria y en esta ocasión me acompaña la maestra Andrea Mora Galván. Ella es arquitecta con maestría en evaluación y próximamente estará estudiando un doctorado con énfasis en vivienda. Andrea, te doy la bienvenida a Punto y Aparte. Muchísimas gracias por la invitación y es un placer estar aquí. Para nosotros es un gusto recibirte y bueno, platicar de una cosa muy interesante que nos traes como tema, que es megaproyectos urbanos, desarrollo contra impacto ambiental. Así es, ¿verdad? Sí, así es, un tema muy interesante. Bien, pues sin más, eres profesora, ¿verdad? En la carrera de arquitectura aquí en la FADU con sede en Ciudad Victoria. Sí, así es correcto. ¿Cómo va la FADU a todo esto? ¿Cómo van esos inicios? Pues excelente, la verdad ha habido una matrícula muy grande, tuvimos más de lo esperado y los alumnos están muy entusiasmados con esta apertura. Ya lo estaban queriendo ingresar desde hace muchos años de que se pudiera tener la oportunidad de ingresar aquí en la capital, en Ciudad Victoria. ¿Ya terminaron el primer semestre, el primer año? ¿En qué grado van? El primer semestre, ahorita están cursando el segundo semestre. Es la primera generación. Perfecto, va la primera generación. Sí. Muy bien, pues bienvenida. Gracias. Y vamos a iniciar, Andrea, preguntándote qué se considera un megaproyecto urbano y qué lo distingue de otras intervenciones en la ciudad. Bueno, un megaproyecto urbano es justamente una intervención a gran escala en una ciudad. Entonces se tienen que considerar aspectos generales, obviamente los requerimientos humanos, porque nuestro usuario, que son los ciudadanos, pues es nuestro principal objetivo, pero también aunado a eso, para que sea un proyecto integral, justamente tenemos que considerar nuestro contexto urbano, nuestro contexto social, nuestro contexto ambiental sobre todo. Bien. ¿Qué papel juegan los arquitectos y urbanistas en la planeación de este tipo de proyectos? Pues justamente son dos especialistas que van de la mano. Entonces es importante tomarlos en cuenta, cada uno en su especialidad. Entonces los arquitectos nos enfocamos mucho en el diseño espacial, que implica un desarrollo de un proyecto muy grande, de gran escala, estos megaproyectos urbanos, y bueno, los urbanistas se centran más en cuanto al desarrollo urbano, el ordenamiento territorial. Claro que aunado a ellos se involucran otros especialistas, otras ingenierías, pero bueno, los coordinadores principales vendrían siendo arquitectos urbanistas. Bien. Cuando se diseña un megaproyecto, ¿qué elementos se deben analizar para entender cómo afectará el entorno urbano y natural? Bueno, como comentaba, que un proyecto integral debemos de tener en cuenta primero los requerimientos humanos y sumarle el contexto. Entonces podemos tener aspectos importantes como el ambiental, también el equipamiento, los servicios que vienen siendo instalaciones de agua, de luz, que puedan tener un acceso a estos recursos, a estos servicios y que pueda acceder toda la población a ellos. Muy bien. Ahora, Andrea, te pregunto, ¿cómo influyen los megaproyectos en la forma en que crecen y se organizan las ciudades? Bueno, de gran manera. Precisamente como los megaproyectos son a gran escala y nuestros usuarios vienen siendo los habitantes de ciudades, afectan en que podemos crear nuevos centros urbanos dentro de una misma ciudad con un megaproyecto. Entonces esto involucraría el desplazamiento de los habitantes hacia determinada zona. Entonces podríamos tener también cambios de uso de suelo, podríamos también recuperar espacios que antes estaban abandonados, poder cambiarlos de una zona industrial, una zona habitacional, porque los megaproyectos pues hay muchas variantes, ¿no? Pueden ser complejos grandes habitacionales, pueden ser zonas industriales, pueden incluso ser proyectos de movilidad, de transporte. O megaproyectos turísticos también, Sí, ¿no? también, claro. Ok, muy bien. Ahora, desde el punto de vista del diseño urbano, ¿cuáles son algunos de los impactos ambientales más comunes que pueden generar estos proyectos? Bueno, justamente el impacto que determina, empezando por el uso del suelo. Entonces hay ciertos estudios que se deben por normativa,
que se deben de cumplir para un proyecto y sobre todo en un megaproyecto que causa más impacto. Claro. Entonces, desde estudios de mecánica de suelos, el movimiento de tierra que va a haber, porque se va a cambiar justamente la topografía del predio, también pues, los servicios, qué tan están al alcance, también estudios de hidrológico, si hay un cuerpo de agua cerca, que no cause afectaciones justamente a nuestro megaproyecto en él y tampoco que no genere afectaciones a terceros, es importante. Y bueno, de los principales que luego no se toma tanto en cuenta justamente son los estudios de impacto ambiental. Entonces estos estudios determinan cómo está la flora y la fauna del terreno. Entonces estos estudios analizan cómo está y claro que pues por el posible impacto o afectación se busca que sea el menor posible, ¿verdad? Sí, que eso es lo más delicado, ¿verdad? En muchas ocasiones los que la llevan son la pobre fauna y flora en ese tipo de megaproyectos, sí, que de alguna manera pues se tiene que buscar el terreno adecuado, ¿verdad? Sí, y lo principal es que se cause el menor impacto negativo. Claro. Entonces sí hay medidas de mitigación, por ejemplo, que podemos ocasionar, pero por eso es la importancia de que se involucren otros especialistas y que de acuerdo a estos estudios se reconozcan sus resultados y que los sigamos para que podamos rescatarlo lo más posible. Bien, Andrea, pues si me permites vamos a hacer una breve pausa y enseguida sí, claro, regresamos. Esto es Punto y Aparte. Ya estamos de vuelta aquí en Punto y Aparte. Estamos platicando con la arquitecta y maestra en evaluación, Andrea Mora Galván, que es profesora aquí en la FADU con sede en Ciudad Victoria. Interesante lo que nos comentas, Andrea, sobre estos megaproyectos. Y bueno, continuando con esta plática, te preguntaría ¿de qué manera los megaproyectos pueden modificar el uso del suelo y los paisajes urbanos o naturales? Ya me contestaste en parte anteriormente, pero bueno, si quieres enriquecer esta pregunta. Sí, claro, pues sí, como comentaba, estos megaproyectos pues causan un impacto en gran escala en las ciudades. Entonces podemos tener diferentes usos de suelo, existen diferentes usos de suelo en las ciudades ya establecidas, regidos precisamente por planes municipales. Entonces, pero existen diversas problemáticas en cada una de las ciudades y existen zonas en donde a lo mejor hay una falta de servicios o hay un abandono de espacios y estos megaproyectos surgen como una solución también a estas problemáticas. Entonces se pueden hacer cambios de uso de suelo siempre y cuando se hagan los análisis correspondientes para que sea factible hacerlo y sin causar la mayor afectación tanto en el entorno y pues claro en los ciudadanos. Claro, bien. Ahora, en términos de arquitectura sostenible, ¿qué estrategias pueden aplicarse para reducir el impacto ambiental en estos desarrollos? Bueno, pues la implementación del diseño bioclimático. En arquitectura esta es una herramienta que a veces no es muy tomada en cuenta y ya los arquitectos luego se van con el impacto visual, estético, pero es importante implementar el diseño bioclimático que justamente busca los recursos, aprovecharlos. Tenemos los recursos naturales como el sol, como el agua, como el viento, poderlos usar a nuestro favor. Que no nos detengan, al contrario, usarlos a nuestro favor. Podemos hacer incluso juegos de sombras, juegos de luces para que impacten en el diseño, pero si los usamos correctamente también nos pueden beneficiar en un confort térmico, en una mejor calidad de aire. También, claro, el uso de energías renovables, el uso de materiales reciclados en el proyecto, pues sirven para estos casos. Todo eso, muy bien. Ahora, ¿cómo pueden integrarse áreas verdes, corredores ecológicos o infraestructura verde dentro de un megaproyecto urbano? Bueno, es fundamental involucrarlos porque muchas veces queda de lado y es algo que puede ayudar a la calidad de vida incluso de las personas. Porque al tener espacios, superficies, metros cuadrados de áreas verdes, estamos generando espacios permeables, son zonas permeables en donde puede
caer el agua y puede introducirse al suelo, y también eso nos ayuda al ciclo del agua. Entonces luego pasa muy común que en ciudades cálidas nos estamos quejando del calor, pero justamente es porque a lo mejor no estamos diseñando correctamente y tenemos mucho concreto, mucho asfalto y estamos dejando muy en segundo término estos espacios verdes que podemos usar, parques urbanos, corredores ecológicos y sobre todo pues usar la vegetación nativa, porque también es un factor que luego ahí se puede contraponer, donde visualmente igual estéticamente queremos hacer el checklist de que ya utilizamos árboles en corredores urbanos, por ejemplo, pero si no son árboles nativos, pues van a durar un periodo muy poco de tiempo, podrían morir y pues también afectan el paisaje urbano, entonces es todo que sea proyecto integral siempre. Eso. Fíjate que hace tiempo vi un video en redes sociales de, no me acuerdo en qué país, esos corredores ecológicos fabulosos porque conectan a las ciudades con la naturaleza y hacían puentes en donde los animales cruzan ese puente y los ves ahí cruzando, no sé, venados, conejos, liebres, cruzando por ese, teniendo un contacto, integrándose la fauna silvestre con las ciudades, con el urbanismo de las ciudades, ¿no? Sí, claro, pues esas son una de las medidas de mitigación que podemos emplear para los impactos ambientales, porque el desarrollo urbano no está peleado con el crecimiento ambiental tampoco. Sí, bien, Andrea. Ahora, ¿qué importancia tiene la movilidad sostenible dentro del diseño de estos proyectos? También otro aspecto fundamental ahí, la movilidad del ser humano, que es nuestro usuario que se desplaza en estas zonas y que vive la ciudad y vive estos entornos, es importante siempre darle una prioridad, empezando con que sea una movilidad sustentable, que tengan un acceso disponible más práctico, más fácil. Se habla también, tenemos incluso de ya reglamentos en nuestro país sobre leyes de movilidad, en donde tenemos una pirámide ahora invertida en donde los automóviles pasen a un término más bajo y que le demos prioridad tanto a los peatones, tanto al transporte público y bueno, un acceso universal también implica que tengan acceso todas las personas de una ciudad, que sean personas que están en silla de ruedas, que sean población vulnerable. Entonces, un correcto diseño integra a todas las personas y que su movilidad sea sustentable en todos estos aspectos. Sí, qué fabuloso en aquellos países en donde el transporte urbano supera a la movilidad en vehículos, ¿no? En donde no es necesario que te muevas en coche porque el transporte urbano es tan bueno que la gente se mueve en autobús, en transporte urbano, y va y viene a su trabajo, a sus casas, de manera, pues, con toda la calidad posible, ¿no? Sí, claro. Y bueno, en estos aspectos es importante también tener la infraestructura adecuada. Eso, claro. Ahora, Andrea, en muchos casos estos proyectos transforman completamente un territorio. ¿Cómo puede lograrse que también se beneficien a la comunidad, en este caso a la comunidad local? Bueno, pues principalmente hacerla partícipe de estos proyectos. Cuando se inicia un megaproyecto urbano es importante considerar las necesidades de sus habitantes, no hacerlo aislado, sino la población es la que vive ahí, es la que conoce, ellos pueden tener necesidades que a lo mejor un arquitecto en jefe de proyecto, un urbanista no se está dando cuenta, entonces la participación ciudadana es básica. Y al poder tener esta inclusión y esta participación, cuando ya se desarrollen estos proyectos, también en diseño poder generar una interacción social en este proyecto y bueno, esto como resultado da que los habitantes se sientan identificados, entonces genera una identidad de cada uno de los proyectos y al tener esta identidad hace que también los ciudadanos pues puedan recrearse ahí, puedan utilizarlo y además puedan cuidarlo, ¿no? Generando esta identidad. Muy bien, Andrea, pues ya se nos fue el segundo bloque, así que si me permites nuevamente hacemos una breve pausa y enseguida regresamos.
Ya estamos de vuelta aquí en Punto y Aparte. Les recuerdo que estamos platicando con la maestra Andrea Mora Galván. Ella es profesora en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, con sede aquí en Ciudad Victoria. Y estamos hablando sobre megaproyectos urbanos. Andrea, te pregunto ahora, ¿existen ejemplos de megaproyectos que hayan logrado equilibrar desarrollo urbano y sostenibilidad ambiental? Sí, de hecho existen. Claro que algunos tienen ahí sus detalles, pero de los mejores ejemplos los tenemos pues en Europa. Ciudades como Estocolmo, como Alemania, han tenido una recuperación de espacios y han generado barrios urbanos específicos pensando justo en este desarrollo urbano, pero siempre de la mano de del impacto ambiental, tenerlo en cuenta. Ahí es en donde te decía yo, te comentaba lo anterior de estos paseos urbanos ecológicos en Alemania. En Alemania estoy recordando que ahí fue una cosa de veras impactante, ¿no? Ver cómo los animalitos pueden con toda tranquilidad cruzar hacia la ciudad, hacia zonas urbanas, pero se encuentran en su hábitat, ¿no? De alguna manera. Y hay esa convivencia entre el hombre y los animales. Sí, y bueno, estos ejemplos los podemos usar también de inspiración, pero claro, siempre recordando que implementarlos, por ejemplo, en México debemos tropicalizarlos, porque no es lo mismo nuestra tierra, no es el mismo clima, no son los mismos habitantes, incluso la cultura es diferente. Entonces siempre se debe considerar el contexto en su totalidad. Bien, bien, gracias, Andrea. Ahora, desde la arquitectura, ¿qué errores se han cometido en el pasado al planear megaproyectos urbanos? Bueno, justamente creo que muchos. Sí, es no tomar en cuenta el medio ambiente, los recursos, no pensar en este acceso universal hacia todos los ciudadanos, que el equipamiento quede muy lejos de estas zonas, incluso las zonas habitacionales quedan también un poco desplazadas, el ordenamiento territorial desordenado. Sí, son muchos factores que deben tomarse en cuenta. Por eso la importancia de siempre contar con proyectos integrales. Claro. Y tener quizás una visión a futuro, ¿no? Entiendo que los países de primer mundo planean sus ciudades a 20 años a futuro, ¿no? O más, viendo el crecimiento de la población y todo lo que se vendría en años posteriores. Aquí creo que tenemos el detalle de que pues vamos creciendo a cómo van saliendo las cosas, ¿no? No hay una planeación realmente futurista como es en países de primer mundo. ¿Qué me dirías ahí al respecto? Sí, justamente la planeación es básica, tener un correcto diseño desde el principio, poder tomar todos estos aspectos en su análisis, las posibles afectaciones, las proyecciones para años futuros, poder adelantarnos mucho es parte también de la responsabilidad tanto de arquitectos como de urbanistas, porque recordemos que a quienes vamos a impactar justamente es al ser humano, incluso al impactar el medio ambiente. Tal vez no lo vemos en un corto plazo, pero la afectación puede venir para el ser humano en el largo plazo. Eso, exactamente. Bien, ahora, hoy se habla mucho de ciudades resilientes y sostenibles. ¿Cómo deberían diseñarse los megaproyectos del futuro para responder a los retos ambientales? Bueno, precisamente ir de la mano de cada uno de los especialistas involucrados, tener en cuenta todos estos estudios hidrológicos, estudios de impactos ambientales, el tener este enfoque integral para tener un mejor confort y una mejor calidad de vida en la vida de los ciudadanos. Bien. Y finalmente, Andrea, vamos con la última pregunta, a reserva de que quieras agregar algo al final, ¿verdad? ¿Qué papel juega la planeación urbana responsable para asegurar que el crecimiento de las ciudades sea sostenible a largo plazo? Bueno, es elemental, justamente porque una correcta planeación podemos antecedernos a problemas que puedan venirse al futuro. Teniendo estas proyecciones, pudiendo en una zona habitacional, los cambios que puede haber en el desplazamiento también de las personas, cómo va a estar la movilidad,
porque un correcto diseño incluso puede salvar vidas, en tener lugares seguros, en tener lugares confortables, en que el esparcimiento de los ciudadanos sea el más óptimo en estos megaproyectos. Bien, bien, Andrea. Ahora, yo te preguntaría ya finalmente, si quieres agregar algo con respecto a la FADU aquí en Ciudad Victoria, ¿cómo ves a los estudiantes? ¿Cómo ves sus expectativas en cuanto a, por ejemplo, a profesionalizarse, si pretenden independizarse, si a algunos les gustaría trabajar en despachos de arquitectura? ¿Cómo los ves? Pues los veo muy emocionados. La verdad, con estos estudiantes, esta nueva generación, los veo apasionados, los veo involucrados y bueno, también como docentes siempre les recalcamos el poder que tengan, que puedan dejar un legado aquí en sus ciudades o a donde se puedan desplazar en el futuro, pero justamente con la idea de solucionar las necesidades de los requerimientos urbanos y del ser humano. Los veo también que pueden haber muchas posibilidades, ¿no?, para su desarrollo profesional. En arquitectura es un abanico muy amplio. Hay quienes sí se inclinan más hacia el diseño arquitectónico, otros a estar en obra, otros justamente en el urbanismo, otros quieren ser independientes, otros quieren involucrarse en la administración pública. Entonces, pues es un abanico de oportunidades muy grande y cada uno ahí va reflejando su pasión y su identidad como arquitectos. Oye, también se toma en cuenta en la arquitectura el interiorismo. ¿También es parte de la arquitectura, el diseño de interiores? Sí, pues es una escala más pequeña, justamente de espacios ya delimitados. En la carrera de arquitectura vemos temas un poco generales porque también tenemos en la FADU una carrera específica para diseño de interiores, pero en arquitectura vemos aspectos como psicología del color, la psicología de la arquitectura, qué elementos se pueden influir en el ser humano para su confort, el mobiliario, vemos algo de mobiliario, ergonómico, antropogénico, entonces sí, es básico también en arquitectura, pero bueno, de manera general lo vemos. Vemos escalas un poquito más grandes generalmente y bueno, en la carrera de diseño de interiores que también tiene la FADU, pues ya se especializan más en también esta área. Hay una carrera específica de diseño de interiores. Sí, así es, una licenciatura. Y es licenciatura en diseño de interiores. Sí, así es. Okay. Muy bien, Andrea, pues no sé si quisieras agregar algo más con respecto a megaproyectos o todo está dicho. Pues sí, casi todo, pues hacia los estudiantes, que es algo que les recalco mucho a mis alumnos, el poder tener también este enfoque social, porque al final estamos hablando de la vida de las personas, quienes son los que viven la arquitectura, son los que viven las ciudades, entonces tomarlos como referente y siempre teniendo el aspecto medioambiental, en que se hagan los menos impactos negativos posibles, poder plantear soluciones y pues de ahí también nace el que ellos puedan desarrollar su creatividad y que se puedan generar innovaciones, incluso tecnológicas ya en estos tiempos, que puedan hacer estos proyectos integrales que sean exitosos. Bien. Pues Andrea, ha sido un placer tenerte aquí en Punto y Aparte. No, el placer mío, muchas gracias. Me dio mucho gusto conocerte y que estés aquí cerquita de nosotros, aquí en la FADU. Sí. Y bueno, pues por nosotros ha sido todo, ha sido la presencia de la maestra Andrea Mora Galván. Ella es profesora de la carrera de Arquitectura, Diseño y Urbanismo aquí en la FADU, de la carrera de Arquitectura, en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, aquí con sede en Ciudad Victoria, y nos ha hablado sobre megaproyectos urbanos. Yo le agradezco a usted el favor de su atención y lo esperamos en la próxima emisión de Punto y Aparte. Hasta entonces.